Hulusilewech ni malaji bonogel, kakao machchiveru maishkochi kuabekin, kakamon pejumbeishikri kasamaj, kak tijaj talwich. Rejun kasamajre, un rubeyal, richinrish ni betamaj, ri rubeyal luchabeshik, ri kachabel. Wakamik shteketamaj ibikin, ri rubeyal luxashik, rik eshebiaj. Chukar Shimon Rikikin ri Jalajoj Taxamaj. Jaraibejka, Chiriquire Casamajre, Keita, Shtibetamajka. Un saludo cordial para todos y todas quienes ya están acá con nosotros. Venimos acá nuevamente a presentarles su programa Caktijaj Talwich, una oportunidad para todos ustedes para que aprendan el idioma cachiquel. La temática de hoy será el uso de los pronombres personales en cachiquel, juntamente con el uso de las profesiones u oficios. Esperamos que con la participación de cada uno de ustedes esta clase sea bastante amena. Bienvenido, profesor Anselmo, Mateus Chavet y Jonel Anselmo, Catán Pejiquín. Janila Mateus, Rumais Cojiquén, Atacariajav, Stuyari Naoj, Richin Jepen, Catamaj, Ricatijonik, Pacachiquel Chavel. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos brinda TV Maya, ya que este espacio está funcionando como un medio para el rescate, el fortalecimiento y la difusión del idioma maya cachiquel. Esperamos que estas lecciones que nosotros les estamos enseñando pues sean de mucha utilidad para ustedes y sobre todo que allá en casa ustedes estén repasando, ya que la única manera de aprender un idioma, cualquier idioma del mundo, es repasando en casa, en la oficina o en cualquier parte. En esta oportunidad, nosotros traemos una nueva lección para ustedes. Sabemos de que es tanto lo que nosotros quisiéramos enseñarles, pero el espacio pues es breve. Sin embargo, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, porque estamos seguros que ustedes también en casa están repasando y están colocando todo su interés en el aprendizaje de esta nueva modalidad educativa, que es un idioma maya. Bueno, la vez pasada estuvimos abordando un tema muy importante para el idioma cachiquel. En esta oportunidad y antes de abordar el tema nuevo, pues tenemos que retroalimentar los conocimientos ya adquiridos en la lección pasada, pues es la única manera de abordar el nuevo tema que les traemos el día de hoy. ¡Tijonel! ¡Yo quiero repasar! Hola, Charlie. ¡Hola, Tijonel! ¿Utsawech? ¡Uts Mateos! ¡Uts Awech! ¿Uts Mateos? ¡Mateos Cari! Mateos Cari. Muy bien, Charlie. Veo que tú estás repasando en casa, ¿verdad? Ah, muy bien, Charlie, muy bien. ¿Y tú me quieres ayudar el día de hoy? ¿Cómo puedo ayudarte, Tijonel? Bueno, tú dices que quieres repasar, pues vas a repasar conmigo. Vas a repasar la conversación. Y seguramente todos nuestros amigos televidentes también van a estar repasando allá en casa. Quizás con algún amigo, así como yo estoy acá. Yo tengo un amigo que se llama Charlie. Bueno, seguramente ellos también tienen un amigo allá. ¿No te parece bueno? ¡Ja, Tijonel! ¡Ja, ut, ginato! ¡Ja, Tijonel! ¡Ya atento, Tijonel! Yo quiero que tú me ayudes a retroalimentar, a recordar todos aquellos conocimientos que adquirimos la vez anterior, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Y cómo se dice de acuerdo en cachiquel? ¡Utska! Utska, muy bien, Charlie, estás repasando, te felicito. Vamos a imaginarnos que estamos en una tarde, en una linda tarde, entonces tú llegas a mi salón de clases y entonces tú empiezas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¡Ja, Tijonel! Utska, Charlie, tikati kirisaka, jum, kai, oshi. ¡Shka, Tijonel! Shka, Mateos, tijoshel. ¡Uts Awech! Uts Mateos, Uts Awech rat. ¡In Uts Chuka! Mateos chireri ahav. ¡Achikenim en Tijonel! Tapanautzil katsuye chukata sikih abuj. ¡Achike Sikiwuj! Rikak chikel sikibuj. ¡Utska! Mateos chawe. Muy bien, Charlie. Te felicito. Lo estás haciendo muy bien. Sí, dime. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, antes de aprender una nueva lección, no se me olvida a mí y seguramente no se le olvida a ninguno de nuestros televidentes que nosotros la semana pasada también aprendimos un su'aq, o sea, un trabalengua. ¡Trabalengua! Ah, ¿te lo aprendiste? Más o menos, Tijonel. Vamos a ver, por favor, dime el trabalenguas, Charlie. ¿Despacio, Tijonel? Sí, despacio, y luego vamos a estar acelerando, ¿sí? Ah, Uts,
Uts tejonel. Utska. Jun, Kai, Oshi. Casamaj, achi. Korsamaj, kishsamaj, kesamaj. Ni. Shakasamaj, casamaj. Casamaj, ka, kisamaj, ka. Casamaj, ka, korsamaj, konojel. Uts, tijonel. Yalan, uts. Pero recuerda, cuando tú dices un trabalenguas, tú no dices Pablito clavó un clavito. No. Tú dices Pablito clavó un clavito. Entonces ahora dime ese mismo trabalenguas, pero más rápido, ¿sí? ¿De acuerdo? Casamaj, Pablito. No, Casamaj, Pablito. No, tú tienes que decirme el trabalenguas que me enseñaste, ¿sí? Jun, Kai, Oshi. Casamaj, achi. Casamaj, kisamaj, Ni. Shakasamaj, Casamaj, ka, Casamaj, ka, korsamaj, konojel. Muy bien, Charlie. Tú te mereces un aplauso. Muy bien, Charlie. Ajá. Veo que sí repasaste. Eso me gusta, porque solo así vas a aprender a hablar en idioma cachiquel. Bueno, Charlie, yo te voy a invitar a que tomes asiento y que observes la lección del día de hoy, ¿sí? Mateus tejonel. Ajá, porque ahora vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos yo te traigo un nuevo tema y se los traigo a todos. Y es un tema muy interesante y muy importante, ¿sí? Vaya, vamos a una pausa y continuamos. Hanila Matios, Roma Escopejiken, Choca Hanila Matios, Romantia Peri Iramaj, Richin Retamashik, Rejun Kakachapel Re. Hakamika, Hakamon Pechiwe, Jun Kakarupam Tijonik, Rijanila Katzinel, Chupam Rejacastel. Gracias por continuar con nosotros y gracias también porque nos están brindando un espacio en su casa para el aprendizaje de este idioma maya, que es muy importante en nuestra existencia como guatemaltecos o bien como personas para ir incrementando nuestros conocimientos. El día de hoy traemos un tema nuevo, un tema muy importante para el aprendizaje del idioma cachiquel. Este tema es conocido como Rikeshepiaj, así como lo dijo el presentador al inicio del programa. ¿Y qué es Rikeshepiaj? Rikeshepiaj son los pronombres personales. Bueno, los pronombres personales, que también son conocidos como pronombres independientes, son muy importantes dentro del aprendizaje del idioma cachiquel, ya que estos aparecen en diferentes conversaciones, aparecen en casi todas las conversaciones, las frases, los saludos, asimismo en las oraciones que nosotros vamos formulando en idioma cachiquel. Así pues, su conocimiento es muy importante. En idioma cachiquel manejamos 6 pronombres personales. Estos pronombres personales, como irán apareciendo en pantalla, son los siguientes. Para decir yo, vamos a decir rin, así como lo oímos, rin. Yo sé que en nuestras comunidades muchas veces no decimos rin, decimos jin. Pero esto se debe a las variantes dialectales que existen en las diversas comunidades lingüísticas del idioma cachiquel. Bien, para decir tú o para decir usted, vamos a decir rat. Así de fácil. Rat, todos juntos, rat. Muy bien. Asimismo, para decir él o para decir ella, utilizaremos el pronombre rija. Así como lo oyen, rija, recordando siempre que la J en idioma cachiquel es tubular, por lo tanto suena más fuerte. Para decir nosotros, tenemos que decir roj, así, roj. No olvidemos colocar la diéresis encima de la vocal O, porque de lo contrario no estaremos diciendo nosotros, estaremos diciendo nuestro aguacate, y pues ese no es el mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? Para decir ustedes, debemos de decir rish, rish, así como aparece en pantalla. La X siempre va a sonar como una sh, como una SH en otros idiomas, ¿verdad? Y por último, tenemos el pronombre ellos o ellas, que significa rige, así. Rige, así como lo oyen ustedes. Muy bien. Y seguramente muchos dirán, ¿y solo eso vamos a aprender el día de hoy? Pues yo les digo, no, no es así, ya que este tema nos conduce al aprendizaje de un tema nuevo. Este tema es conocido como pronombres dependientes.
así como lo oyen, pronombres dependientes. ¿Por qué? Porque estos dependen del sustantivo o bien dependen del pronombre personal. Estos pronombres dependientes son utilizados en idioma cachiquel para indicar la identidad de la persona o del ser. Es decir, indica la profesión, el oficio, también podría ser la ocupación, o bien en algunos momentos los vamos a estar utilizando para indicar el lugar en el cual están las personas o bien están los seres que nosotros necesitamos dar a conocer, ¿verdad? Bien, estos pronombres o partículas independientes, como ustedes también le pueden llamar, van a estar apareciendo en pantalla. Y estos son los siguientes. Para el pronombre rin, que es yo, utilizaremos la partícula in. Para rat vamos a utilizar at. Para rija no vamos a utilizar partícula alguna. Para roj vamos a utilizar oj. Para rish, ish, y para rije, e. Y ahí en pantalla ustedes pueden ver cuál es la traducción de cada uno de estos pronombres dependientes. ¿Cómo se utilizan estos pronombres? Muy fácil. Yo les voy a enseñar ahora algunos ejemplos de cómo vamos a utilizar estos pronombres dependientes. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy maestro, tendré que decir rin, in, tijonel. Así, rin, in, tijonel. Si yo quiero decir tú eres maestro o tú eres maestra, yo diré rat, at, tijonel. Si yo quiero decir él es maestro, yo diré rija, tijonel. Así de simple, rija, tijonel. Y si yo quiero decir nosotros somos maestros, bueno, yo diré roj, oj, tijonela. Así, roj, oj, tijonela. Muy bien. Y si yo quiero decir ustedes son maestros o ustedes son maestras, yo diré rish, ish, tijonela. Rish, ish, tijonela. Y por último, si yo quiero decir ellos son maestros, o bien también puedo decir ellas son maestras, yo diré rije, e, tijonela. Rije, e, tijonela. Algunas personas a estos pronombres también les llaman, bueno, es el verbo ser o estar. Y lo podemos llamar así, ya que en algunos momentos utilizaremos también estos pronombres para indicar el lugar o bien la posición de los sujetos dentro de una oración o dentro de cualquier contexto lingüístico. Muy bien. Este tema nos conduce a otro tema. Si se dan cuenta, todos nuestros temas tienen una secuencia. Ya que estamos aprendiendo a decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, necesitamos aprender también algunos oficios o profesiones. O mejor dicho, no vamos a aprender algunos oficios o profesiones, vamos a aprender la denominación de estos en idioma cachiquel. Entonces vamos a empezar con estos oficios. Espero que ustedes que van a verlos en pantalla, ustedes vayan repitiendo allá en casa. Aunque algunos digan, hay que estar haciendo el compañero porque está hablando solo. Pero necesitamos repasar. Repasen conmigo entonces. El primero que vamos a aprender es conocido como chajinel. ¿Y qué es chajinel? Es guardián. Otra vez, chajinel. Después de aprender este oficio o bien profesión, vamos a ver el oficio atoy tzig. Así, atoy tzig. Yo sé que a veces nos cuesta decir, pero lo tenemos que practicar. Otra vez, atoy tzig. ¿Y qué es atoy tzig? Es abogado y en algunas ocasiones también se utiliza para juez. Vamos con otra profesión, lo que es ajilanel. Todos juntos allá en casa, ajilanel, recordando siempre que la L al final de las palabras suena como. ¿Y qué es ajilanel? Es contador. Yo sé que muchos de ustedes serán contadores, entonces ustedes son ajilanel. Vamos con otro oficio. Este es conocido como ajpot. Así, ajpot. Así como oyen ustedes y así como ven en pantalla. Ajpot. Todos juntos, por favor. Ajpot es policía en idioma cachiquel. Vamos ahora con otro. Ahora vamos a aprender a decir bombero en idioma cachiquel. ¿Cómo se dice bombero? Se dice chupune a. Así, otra vez. Chupune a. Algunos solo le dicen chupunel. También se puede, pero mejor si decimos chupunel a. Muy bien. Vamos ahora con una profesión
o mejor dicho, un oficio muy importante dentro de nuestras comunidades, porque ellos nos proveen de los alimentos. Vamos a aprender a decir agricultor en idioma cachiquel. Agricultor se dice ticonel. Todos juntos, por favor. Ticonel. El aprendizaje de este oficio es muy fácil, ya que solo se dice ticonel. Muy bien, espero que ustedes estén repasando en casa. Ahora vamos a aprender a decir sacerdote en idioma cachiquel, o bien pastor. ¿Cómo se dice sacerdote o pastor? Se dice ahyuk. Todos juntos, por favor. Ahyuk. Seguramente todos conocemos algún sacerdote o algún pastor. Bueno, ahora ya también conocemos su nombre en idioma cachiquel. Ahyuk. Ahora nosotros cuando vamos al mercado, cuando vamos a la tienda, seguramente nosotros siempre saludamos a algún vendedor o vendedora. Vendedor o vendedora en idioma cachiquel se dice callinel. Callinel. Quiero hacer una pequeña observación. Recordemos que con el idioma cachiquel no se marca la diferencia de el femenino o el masculino. Es decir, si yo digo callinel, estoy diciendo vendedor o bien puedo decir vendedora. Y lo mismo pasa con cualquiera de los oficios o profesiones dentro del idioma cachiquel. Vamos a aprender ahora otro oficio que es conocido como ajtzip. Bueno, ajtzip en algunas ocasiones es oficio, en otras ocasiones es profesión. Ajtzip es secretaria. Secretaria en idioma cachiquel. Vamos a dar unos ejemplos. Si yo quiero decir, yo soy maestro, diré ringin tijonel. Si yo digo, tú eres secretaria, ratat ajtzip. Si yo quiero decir, ellos son contadores, yo diré rige e agilanela. Espero que todos estén repasando y que sobre todo nos acompañen en el siguiente segmento, ya que en el siguiente segmento nosotros vamos a retroalimentar estos conocimientos. Vamos a una pausa y escoyopercan, kiskanajkan kiki tipanautzil. Anila Mateos, Ruma Iskopejikin, Wakamika, Tekanataj, Tijonik, Discacolyan. Gracias por continuar con nosotros. Ahora pues vamos a retroalimentar los conocimientos conocidos en esta breve lección que dimos en el segmento anterior. Bueno, para ello yo voy a necesitar nuevamente la ayuda de un amigo que ya todos ustedes conocen. Si tienen niños en casa, díganles que ellos también participen y que llamen a nuestro amigo. Llamemos a nuestro amigo Charlie, Akuchet Kobi Charlie. Tijonel, Babin, Kobi. Gatko Babe Charlie. ¡Ja! ¡Tijonel! Ay, Matios, Wakamik Ashkinato. Ahora tú me vas a ayudar, ¿sí? ¡Sí, Tijonel! Bien, tú ¿Qué vamos a hacer? pusiste atención en la lección pasada, Sí. en el mucha segmento atención. anterior. Yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo te voy a preguntar quién o qué persona o qué oficio, si tú así quieres decir, es el que utiliza el sombrero que va a estar apareciendo acá enfrente de ti, ¿sí? ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Tijonel! Pero en idioma cachiquel, ¿sí? ¡Ah! ¿No puede ser en español? No, porque estamos aprendiendo cachiquel, ¿sí? ¡Chiquel! Ajá, así pues, si yo te digo, a ver Charlie, ¿qué sombrero es este? Y aquí aparece el sombrero de un bombero, bueno, entonces tú me dirás el nombre del bombero en idioma cachiquel, ¿sí? ¡Sí! ¿Y cómo se dice así? ¡Ja! Ja tijonel. ¡Ah, Tijonel! Katikirisa kaka, rashtab yikpechue. Ah. Kun kai oshi. Achkere. Es un sombrero de un chuponé. ¡Ah! De un chupunel. Ah, ajá, es de un bombero. Te felicito, Charlie. Muy bien. Ajá. Sigamos, el siguiente. Bueno, ahora va a aparecer otro. ¿Quién utiliza este sombrero? ¡Ah! ¡Lo utiliza mi papá! Ah, lo utiliza tu papá. ¡Sí! ¿Y qué es tu papá? ¡Ticonel! Ticonel. ¡Ticonel! Ajá, es decir que tu papá es agricultor. Otro, vamos a ver. ¿Y este? ¿Qué sombrero es? ¿Quién utiliza ese sombrero? ¡Galliner! Ah, es de un gallinel. Ajá. ¿Y Gallinel. qué es un gallinel? Es un vendedor. Un vendedor. Muy bien, vamos con dos, ya solo dos, porque de lo contrario se nos va a agotar el tiempo y todavía tenemos muchas cosas que hacer. A ver, aquí va a aparecer otro.
¿De quién utiliza este sombrero? No sé. ¿No sabes? Pero en español sí sabes quién. Lo utiliza un policía. Lo utiliza un policía. Sí, policía. Ajá, policía en cachiquel se dice pot. Ah. Pot, ¿sí? Pot. ¿Cómo? Y ahora bien, ¿quién utiliza este sombrero? Lo utilizan unos señores que hacen casas. Ah, lo utilizan unos señores que hacen casas. Ajá. Ajá, pues sí. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se les llama a estas personas? Espérenme un poquito. Poquito. Tac. Ajá, lo utilizan los ahtzak. ¿Todos juntos? Ahtzak. Una vez más. Ahtzak. Ajá. Así se les llama a los albañiles o constructores, si así les queremos llamar. Pero muy bien, Charlie, tú muy bien. Y como premio, escucha tu premio va a ser conocimiento, porque no hay nada mejor que nos regalen a nosotros que conocimiento. Este conocimiento va a ser una canción en idioma cachiquel, ¿sí? Ajá. Vamos a hablar en esta canción de un personaje que nos ayuda a todos, Vamos a hablar del Chupunel'aq. ¿De quién? De los bomberos. Ajá, de los bomberos. Muy bien. Y la canción es muy fácil. Dice así. Mucha atención, Charlie. Mucha atención. Dice. Richupunel, chupunel, anenaknip epapey. Kanganin, nip epapey. Ni jote, ni shule, ni paechu kantsuye. Ni kikot, paruk aslem. ¿Sí? ¿Se te quedó? ¿Sí? Va. ¡Se me quedó! Ju, kai, oshi. Chupunel, aninaknip epapey. Kanganin, nip epapey. Ni jote, ni shule, ni paechu kantsuye. Ni kikot, paruk asle. Muy bien, Charlie, muy bien. Te felicito. Qué inteligente eres. Ya lo he dicho muchas veces. Qué inteligente eres. Bueno, Charlie, ya casi está terminando nuestro programa. Pero yo te voy a enseñar, por último, te voy a dejar una pequeña tarea. Ahora no va a ser una conversación. Va a ser un conjunto de frases que se utilizan para presentarse en idioma cachiquel. Para decir, bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es tal y todo eso, ¿sí? Pon mucha atención que en la próxima clase te voy a preguntar, ¿sí? ¡Ja, tijoner! Bien. ¡Utska, tijoner! Utska, Charlie. Vamos a empezar con un saludo. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, como tú quieras. Entonces, podríamos decir saker, así, saker podría ser, que significa, bueno, buenos días, ¿verdad? Luego, tienes que decir ring in tijoshel. Ring in tijoshel. ¿Y qué quiere decir ring in tijoshel? Quiere decir, yo soy estudiante, ¿sí? Yo soy estudiante. Luego vas a decir, nupi ring Charlie, ¿sí? Nupi ring Charlie. Dilo tú. ¡Nupi ring Charlie! Ajá. Luego vas a decir tu edad. Vas a decir ring o la jujuna. Luego vas a decir, a mí me gusta cuando juego. Así, a mí me gusta cuando juego. Entonces tú dices, Jepel nintzet tok jinetzan, ¿sí? Jepel nintzet tok jinetzan, ¿sí? ¿De acuerdo? Ja. Bien. Por último, vas a decir, a mí me gustan las flores, porque yo sé que te gustan las flores. Entonces vas a decir, Jepel yentzet ri kotzich. Así. Jepel yentzet ri kotzich. Porque kotzich es flor, ¿sí? Kotzich es flor en idioma cachiquel. Y por último, tienes que agradecer. Tienes que decir Matiosh. ¿Cómo vas a decir? ¡Matiosh! Ajá, Matiosh. Matiosh Chaweta Charlie. Bueno, Janila Matiosh, Rumashish Kojekikin, Matiosh Charlie, Rumashinato, Yishkoyo Erkan, Matiosh Chawe, Yishkoyo Erkan, Hunchikir, Nekatetki. Nos vemos. Ajá, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por
este espacio que nos brindan en su hogar. Hanila Matios, Nkakaumaq chivey bonogel rumashish kujekinch parihun qasamajre nqaraybej chikota k'ik xibetamajkan rikiri qatijonikre mantimestaj re xibetamajkan wakami kochi tikamluj richinkeri utz nikujekan panijolón yishtikir niwoksaj richuak kapijapo. Agradecemos el favor de su atención, el haber estado con nosotros. No olviden que debemos de repetir y repetir las palabras, las frases como lo hicieron hoy Charlie y Tijonel. Debemos de repetir las frases y las palabras para que de esa manera nos vamos acostumbrando a pronunciar las palabras y de esa manera podemos entonces desarrollar una comunicación más fluida en el idioma kaqchikel. Los esperamos entonces en una próxima oportunidad.